Bendiciones, Dios te bendiga, le damos la gloria y el honor a nuestro Padre Celestial porque nos regala este día maravilloso, porque nos permite encontrarnos, pero también porque tiene una palabra para nuestras vidas de mucha confrontación y de bendición y edificación. Y ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome a transmitirla conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema del día de hoy es cuídate del chisme. Quiero hablar sobre referente a el chisme. Que nos enseña la palabra sobre frente al chisme. Sabemos que los chismosos no entrarán al reino de los cielos, así como los idólatras, así como los hechiceros, así como los adulteros. Entonces, cuando tú ves esto, el chisme es muy peligroso. Aquí vamos a aprender lo que es la prudencia, lo que es guardar nuestra lengua, lo que es realmente no opinar en lo que no deberíamos estar opinando y no sentarnos en silla de escarnecedores. La palabra de Dios dice, bienaventurados los que no se sentaron en silla de escarnecedores. Somos bienaventurados cuando nos apartamos de personas chismosas. Somos bienaventurados cuando realmente escuchamos un chisme, no opinamos, y si es de levantarnos y irnos, somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando hacemos silencio y vemos personas chismoseando y realmente nosotros en lugar de encender o seguir hablando, cambiamos el tema y no nos metemos donde no nos tenemos que meter. Bienaventurados los que no se sentaron ni siquiera con las personas chismosas. Muchas veces vamos a pasar como antipático o antipática, vamos a pasar como que ella es como un poco diosa, ella como que se cree perfecta, ella porque se cree que es la santa. No, no es eso. Muchas veces vamos a pasar delante de las personas de, de, de esta manera, pero es que no vamos a encajar porque nosotros vamos a saber y tenemos el consentimiento y entendemos lo que es no sentarse en silla de escarnecedores, no sentarse con chismosos, no sentarse a darle la lengua y a no estar metiendo no, en la vida de las personas, y mucho menos estar comentando y estar abriendo puertas que realmente nos puede traer muchas consecuencias, porque inmediatamente cuando nosotros estamos chismoseando y estamos hablando cosas que no deberíamos, estamos abriendo portales que realmente eso trae muchas consecuencias en el mundo espiritual. Entonces hoy vamos a hablar todo eso, pero quiero resaltar lo primero que el Espíritu Santo me ponía en mi corazón, porque mientras que meditaba en esto yo decía, ¿cómo comienzo, Señor? Y el Espíritu Santo me trajo a memoria a Juan el Bautista. Juan el Bautista lo meten a la cárcel, quizás no por chismoso, sino por imprudente, porque realmente por decir la verdad o por decirle en ese momento a Herodes y exhortarle a Herodes que se estaba metiendo con la mujer equivocada, que no tenía que hacerlo, en ese momento lo meten en la cárcel. Era verdad, sí, era verdad lo que le estaba diciendo, pero realmente yo creo que no fue lo suficiente prudente de no meterse en lo que no debía y lo meten en la cárcel y fíjate que en la cárcel lo matan. Fíjate que esta mujer lo odió tanto que ella fue la que insinuó a su hija de que su hija le pidiera la cabeza de Juan el Bautista, o sea, por simplemente de no ser prudente y de hablar en ese momento algo que no tenía que hablar. Entonces realmente nosotros deberíamos estar con prudencia en todos los sentidos al hablar, y como dice la palabra, que seamos tardo para hablar y pronto para escuchar. Cuando nosotros escuchemos escuchemos personas que estén comentando, diciendo cosas que realmente nos va a constrizar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a apagar cuando nosotros estamos chismoseando, calumniando o no tenemos prudencia. Inmediatamente lo apagamos, porque el Espíritu Santo no se va a sentar con nosotros a hablar o a divulgar o a criticar o a señalar o mucho menos a calumniar la vida de otro. Entonces aquí vamos a aprender muchas cosas el día de hoy sobre referente al chisme, y yo quiero que el día de hoy nos quede muy claro que nosotros no estamos para sentarnos en sillas escarnecedores. Hay personas que dicen, no, hay que decir la verdad, hay que decirle la verdad a las personas. Si yo he aprendido que no a todo el mundo se le tiene que decir la verdad en su cara. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente no aceptan la realidad. Por ejemplo, Juan el Bautista, por decirle en ese momento a Herodes, por falta de prudencia, lo meten a la cárcel. Entonces yo he aprendido que no todo el mundo está capacitado para decirle un consejo con la verdad o con decirle las cosas en su cara. Porque no todo el mundo es maduro, no todo el mundo acepta la realidad en su propia cara. Entonces es importante la prudencia, porque eso nos puede traer consecuencias, aunque tengamos la razón y aunque en ese momento entendamos que es verdad lo que estemos diciendo. No, porque
por la verdad murió Cristo, sí, pero también tenemos que tener prudencia. Dios sabe cuando nosotros nos dirija a decir algo y cuando no. El Espíritu Santo nos hace entender eso. Cuando sí deberemos hablar y cuando no debemos hablar. Con quién podemos comentar cosas delicadas en nuestras vidas y con quién no. Ok, entonces también me hizo entender mientras que meditaba en todo esto, en la palabra, fue de las personas que llegaron a decirle a, a Elí. A Elí, este sacerdote ya era una persona anciana, era una persona que realmente ya era mayor, aparentemente ya él no veía bien. Cuando le vinieron a dar la noticia, así a lo rápido que sus hijos habían muerto, inmediatamente el otro muerto fue él. Él cayó. Sí, era una profecía, Migdeli, que se tenía que cumplir porque Samuel le había profetizado que la casa de él iba a traer Dios juicio, sí, era verdad, pero lo que yo veo aquí es que estas personas fueron muy rápido para decirle en ese momento el chisme de lo que había pasado con sus hijos. Inmediatamente este hombre no aguantó la noticia y se murió. O sea, faltó prudencia en ese momento, faltó en ese momento de hablarle de una manera más suave, de una manera, le tenían que decir en cualquier momento que se iba muerto, sí es verdad, pero de qué forma también se la decía. Entonces muchas veces nosotros, por querer que la persona se entere, por querer que la persona sepa, por querer que la persona realmente sepa lo que está pasando, no damos una noticia con precauciones, no damos una noticia con prudencia, sino que vamos a la ligera, fulano de tal, y no sabemos en qué condiciones pues tomar reaccionar la otra persona, cómo realmente la otra persona pueda reaccionar a la otra persona, venir a darle una noticia tan sorprendente. Cuando tú ves todas estas cosas, tú dices, wow, necesitamos ser prudentes, necesitamos saber cuándo podemos hablar, a quién le podemos contar nuestras cosas o quizás a comentarle a alguna persona algo delicado. Juan el Bautista va y corre en ese momento, es a decirle a Herodes y a exhortarlo. Y en estos días hablaba con una persona y le hacía entender esta parte y le dije a esa persona, mira, ¿sabes qué? Yo he aprendido que no a todo el mundo yo lo puedo corregir, porque cuando uno corrige a una persona, es importante que esa persona acepte la corrección. Cuando la persona no quiere aceptar la corrección o no quiere aceptar la verdad de lo que le vas a decir, esas personas pueden actuar de una manera inmaduramente. Y es por eso que yo he aprendido a que no a todo el mundo le doy un consejo o no a todo el mundo le puedo hablar. Entonces, es importante la prudencia. Es importante saber cuándo tenemos que hablar y cuándo no tenemos que hablar. Vemos la consecuencia de Elí que muere, vemos la consecuencia de Juan el Bautista caer en la cárcel, no porque nosotros tenemos que decir la verdad, sí, pero nosotros también tenemos que entender qué tanto es maduro la otra persona o qué tanto puede aceptar la realidad de lo que le puedes estar diciendo, porque era verdad lo que Juan le estaba diciendo a Herodes, pero realmente se ganó dos enemigos inmediatamente por decir la verdad. Entonces eso es falta de prudencia. Sí, tenemos que decir la verdad, siempre tenemos que andar con la verdad, pero hay cosas que realmente deberíamos de ser sabios, callar. La palabra de Dios dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Entonces, hay muchas cosas que uno calla y hace silencio porque uno sabe que en ese lugar, que esa persona no va a aceptar la corrección, no va a aceptar el consejo, no quiere hacer las cosas bien. Bueno, déjala que haga la vida como mejor le parece, mientras que tú puedas guardar silencio porque realmente sabes que puedas perder el tiempo, ¿ok? Entonces es importante que nosotros el día de hoy aprendamos prudencia, porque muchas veces por falta de prudencia nos llevarán esas cosas a consecuencias que nos podemos arrepentir. Ok, yo quiero resaltar la historia de Moisés, Aarón y su hermana María. Cuando tú ves aquí esta historia de Miriam y de Aarón y de Moisés, inmediatamente vemos es la ira, la molestia de Dios porque estaban hablando de su ungido, de Moisés, el hombre más manso, del amigo de Dios, del que hablaba cara a cara con Dios. Cuando tú ves esta historia, no fue Moisés en ese momento que fue a correr a llamar a Miriam y Aarón, fue el mismo Dios que los reunió a los tres para quitarle las máscaras y la hipocresía.
porque cuando somos chismosos, somos calumniadores, terminamos siendo hipócritas y terminamos siendo de todo. Entonces, eso fue lo que realmente pasó con Miriam y Aarón. Dos personas que eran su sangre, era su familia, pero estaban hablando de Moisés. Mientras que Moisés realmente estaba enfocado en lo que Dios le estaba mandando a hacer. No se sentían conformes de la mujer que tenía Moisés. Y cuando tú ves esto en la Biblia, tú dices, fue el mismo Dios que se enfureció y detestó lo que estaban diciendo contra de Moisés. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 12 del verso 1 al 16. Vamos a leerlo rápidamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Y decían, ¿acaso solo por Dios, por medio de Moisés, ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Y Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visión y me le revelo a él en sueño. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es de mi confianza. Con él he hablado cara a cara, claramente y sin enigma. Qué hermoso que Dios hable así de uno, que nos defienda y le deje muy claro a las personas de la intimidad profunda, de la relación, de la amistad que Él tiene con uno. Entonces cuando vemos aquí, Él le dice, ¿sabes qué? Que les quede muy claro, porque yo a un profeta le hablo por visión, por sueño, por revelación, pero este ha hablado conmigo cara a cara. Y dice la palabra de Dios, seguimos. Eh, Me quedé, porque en toda mi casa Él es el de mi confianza. Con Él he hablado cara a cara, claramente sin enigma. Enigma es sin misterio, sin taparle nada. Todo lo que Él sabe porque yo se lo he dado, sin encubrirle nada. Entonces dice la palabra aquí, contempla la imagen del Señor. ¿Cómo no tienen miedo de murmurar contra mi siervo Moisés? Le dice, ¿cómo ustedes no tienen miedo o no tienen temor de levantarse a hablar de Moisés, que es mi amigo, que es el que me sirve, que es el que está haciendo mi obra, que es el que está continuamente pagando el precio, el que viene a hablar conmigo cara a cara? ¿Cómo no les importa hablar de mi siervo Moisés? El mismo Dios fue el que se levantó a confrontar a Miriam y Aarón. Eran hermanos, eran familia, pero sí estaban calumniándolo, chismoseando. Dice la palabra aquí, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces dijo Moisés, te suplico, mi Señor, te la estoy leyendo en la traducción actual, no la dejes como abortivo, que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sane. El Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, no habría durado su humillación 7 días. Que sea aislada por 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó aislada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió al campo del desierto para... Ok, cuando tú ves esto y ves esta historia hermosa como el mismo Dios se levanta a defender a Moisés y hacerle entender
que se levantaron a calumniarlo, a hablarlo. ¿Qué era la incomodidad? Porque la mujer cusita era negra. Entonces como que ellos como que no les gustaban que ella fuera negra, no sé. Y empezaron a calumniarlo y entonces, no, y no, no nada más por él habla, porque Dios también ha hablado por nosotros, Dios también nos puede hablar a nosotros, así como le habla a ella. Y empezaron en ese momento a murmurar, a calumniar, a chismosear y a hablar cosas que no debían. Y Dios los escuchó y Dios los vio. Porque si hay algo que realmente nos tenemos que entender, mira, Dios le va a hablar a ese hombre, a esa mujer que está haciendo las cosas correctas, que no se está metiendo en silla de escarnecedores, que no se está metiendo en la vida de nadie. Mientras que está trabajando para Dios, Dios se lo va a revelar porque realmente necesita que vea quién son las personas que tiene a su alrededor y quitarle la máscara a las personas que tiene alrededor. Cuando tú ves esto, el mismo Dios se levantó a reunirlos y hacerle entender el comentario que habían hecho y les dejó muy claro en la posición que estaba Moisés delante de los ojos de Dios. Les hizo entender en ese momento, él no es cualquier profeta. Para mí, ante mis ojos, él no es cualquier profeta, porque realmente es una persona importante para mí. Entonces vemos aquí que no es preferencia, es que a Dios no le gustan las cosas mal hechas y las cosas que realmente nosotros hacemos mal. Y vemos allí inmediatamente las consecuencias. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Esta mujer agarró una lepra por 7 días y la aislaron. Inmediatamente la aislaron, la apartaron porque no querían tenerla cerca en ese momento en el lugar santísimo, en el lugar que realmente merecían estar todos reunidos, donde la presencia y la gloria de Dios se manifestaba. Y eso es lo que pasa con las personas que realmente son chismosas. Se les cierran las puertas, lo apartan de personas que realmente son personas que deberían valorar esas amistades, valorar ese sitio, ese lugar que Dios les ha abierto la puerta. Por ejemplo, yo he aprendido y siempre les aconsejo a las personas, el chisme cierra puertas. Si tú eres una persona problemática, chismoso, calumniador, eso te va a cerrar puertas, porque hay personas que no están dispuestos ni a nada de eso, ni a chismosear, ni a calumniar, ni a estar metido en problemas. Entonces son personas que dicen, no, yo en esta persona no puedo confiar, yo no lo puedo tener en este empleo, yo no le puedo dar la puerta, no le puedo abrir la puerta de mi casa, yo no puedo hacer esto con esta persona, no me puedo alinear o a hacer alianza con esta persona porque esta persona no me inspira confianza. No ha terminado de llegar y cuando llega lo primero que me habla es de la vida de todo el mundo. Entonces imagínate cuando yo me dé la espalda, no es confiable, yo no ando en esto, yo ando en otro son. No, déjame sacudirme, déjame irme, déjame apartarme. ¿Por qué? Porque es una persona muy chismosa. Entonces las personas chismosas se les cierran las puertas como a Miriam, la aislaron, la sacaron y la sacaron y en ese la volvieron a meter porque inmediatamente vemos la acción de Aarón que le pide, en ese momento le suplica a Moisés que ore, que le pida a Dios para que retrate la palabra e inmediatamente el mismo Dios dice, mira, si su padre la hubiese desechado, si su padre mismo lo hubiese desechado, imagínate cuánto no yo lo hubiese hecho también. O sea, ya Dios no quería nada con Miriam, pero vemos aquí inmediatamente que Dios dice, déjenla por 7 días aparte, aislada, que no estén reunidos con ella. O sea, qué fuerte es que a uno lo aíslen y que a uno lo aparten. Dice en la palabra de Dios que Aarón no tuvo las consecuencias de Miriam porque él tenía la vestidura de sacerdote, sino también inmediatamente tienen las consecuencias. Y esta mujer realmente la aíslan por no frenar su boca, por no cerrar los labios y la boca de lo que realmente no tenía que decir y estar hablando cosas que no tenía que hablar. Y eso es lo que yo quiero hacerles entender, que eso pasa contigo y conmigo cada vez que nosotros nos sentamos en silla de escarnecedores a criticar y a hablar y a calumniar y decir cosas que no tenemos que hablar. Eso es lo que siente Dios. Apagamos su presencia, Él se aísla. La presencia de Dios, la nube, la gloria, se tuvo que apartar por una mujer chismosa. Y eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Cuando realmente estamos en chisme, la presencia de Dios se aparta. La presencia de Dios no se va a sentar, no se va a sentar cómodo en ese momento con lo que estás comentando y diciendo. Cuídate, y más aún si es con una ungida.
Y más aún si es un ungido, porque no quiere decir que la fulana de tal no es ungida y tengo que hablar, y puedo chismosear a esa persona, no. Lo que quiero resaltar, más aún si es una hija o un hijo de Dios que le está haciendo la obra y la voluntad de Dios. Moisés, una persona que estaba enfocado en lo de Dios, inmediatamente vemos la reacción de Dios cuando se levantaron a hablar de Moisés. Las consecuencias fueron muchísimas y eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Vamos a tener consecuencias muy fuertes por nosotros estar comentando y hablando lo que no deberíamos de hablar, ¿ok? Proverbios 16, quiero comenzar ahora con los versículos sobre referente al chisme. Dice la palabra Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda. Una persona que no tenga temor ante Dios, que no respete la presencia del Espíritu Santo, no le importa levantar una contienda, levantar la cizaña, que unos se maten otros con otros y que divida los amigos, porque el chismoso siempre va a dividir los amigos. ¿Por qué? Porque fulano de tal te dijo esto y esto lo otro y el otro lo otro. ¿Qué estaba haciendo María ahí? Dividiendo la familia, dividiendo en ese momento algo tan bonito que Dios había formado como familia. Y así personas se levantan a dividir matrimonios, se levantan a dividir amistades, se levantan a dividir personas en trabajo. Todo estaba bien hasta que comentaron, se levantaron y empezaron a chismosear y a decir lo que no debían decir. Ok, vamos ahora a Proverbios 20:19. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de la lengua. ¿Qué nos dice Dios? Que nosotros no nos podemos sentar. Porque a María la apartan, porque a María la encierran, porque a María la desechan por 7 días, porque realmente estaba hablando lo que no tenía que hablar. Y dice la palabra, no te entremetas con los de lengua suelta. Hay personas que realmente dicen, ay, no, ella es como muy odiosa, ella es como, uno le cuenta algo y nunca dice nada. No, no me importa, no me importa. ¿Por qué? Porque yo prefiero ser antipática, yo prefiero ser una persona que tú digas, me parece que esto, pero no me quiero sentar contigo hasta chismoseándole la vida a todo el mundo, hasta comentando lo que no tengo que comentar, a lo que me va a hacer apagar la presencia del Espíritu Santo y a lo que me va a hacer a contristar al Espíritu Santo y lo que me va a hacer a perder la presencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos estar sentándonos y consintiendo a las demás personas para quedar bien con las demás personas, aunque te sientas incómoda de estar comentando algo que no deberías de comentar. Entonces, no, dice la palabra, no te sientas con esas personas. Es más, apártate. Si tienes que dejar a esas personas, pues déjala, porque hay personas que tú le dices, mira, no sé, no, que fulano está, no, mira, no sé. Le cambias la conversación y siguen con otro. Si no es este chisme, otro chisme, otro chisme. Y entonces llega un momento como te dice, mira, no puedo establecer una conversación con esta persona de ninguna forma, porque lo que siempre me viene a decir es algo de otra persona. Y el Espíritu Santo no se va a sentar conmigo a estar contemplando la vida de otra persona. Entonces, ¿cómo le explico a la persona que ya no quiero saber de la vida de las demás personas? No quiero chisme, no quiero saber nada de nada. Entonces, ok. Llega un momento donde tú tienes que decir, no, yo con esta persona no puedo establecer no puedo establecer una conversación. Me aparto, me tengo que apartar, me tengo que alejar. Ay, que es antipática, que es orgullosa, que es altiva. No, sino que la palabra me está diciendo a mí que yo no me siente con las personas que tienen la lengua larga, más larga que la cortina de su casa. Entonces es importante que yo cuide lo que yo tengo y es la presencia del Espíritu Santo. Igualmente tú y todo aquel que esté escuchando esta palabra, nosotros tenemos que tener sabiduría, prudencia de hablar, de expresarnos, de decir las cosas. Mira lo que dice Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, a donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Sin leña se apaga el fuego. Cuando tú lees esta palabra, vamos a buscarla en otra traducción para ver qué nos dice. Esta es la Reina Valera, perdón.
Ok, la otra traducción dice, sin leña se apaga el fuego y sin chismoso se acaba el pleito. Donde hay un chismoso siempre hay problema, siempre hay contienda, siempre hay problema, siempre hay un... Si nosotros necesitamos entender que donde nosotros vamos a impartir en la luz, no problema, no conflicto. Entonces la herramienta del diablo es que cuando tú llegues a chismosear y a calumniar una broma, lo que vas es a formar un problemón y un conflicto, un pleito en todos lados donde llega. Entonces, como nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios no podemos estar en chisme inmediatamente, lo que tenemos es que transmitir la luz a donde llegamos, no pleito, no contienda. Ay, ya llegó fulanito, llegó, ay, fulanito, se armó la pelea en esa casa. Mira, yo tengo, bueno, lo voy a decir con mucha prudencia para que este, un día, uno de los tantos tiempos de los años que tengo, siempre cuando llegaba a la casa de la familia, específicamente una persona, siempre habían unos despelotes y una será problema para acá. Y era lo que realmente esta persona transmitía. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, que es feo, es que digan, mira, viene fulana de tal, y estamos hablando de algo muy delicado de nuestra vida, de nuestra casa, algo que es muy delicado, o de que nadie puede saber, cállate, porque esa persona no guarda secreto. Qué feo es que cuando tú llegues a un lugar, cállate, cierra la boca, se hagan señas. No, mire, esa persona no, es demasiado imprudente. Uno le cuenta las cosas y se lo dice a todo el mundo. Eso es feo. Que se expresen así de ti o que se expresen así de mí. No, no, cállate, cállate, porque imagínate, esa persona no aguanta, siempre anda con un chisme. Qué horrible. No, 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 cierra la boca, porque esto que te estoy contando nadie lo puede saber, es muy delicado y esta persona no lo puede escuchar porque esta persona no se aguanta nada. Todo lo que tú le dices lo repite. Eso es feo. Te están apartando como a María. Te están aislando como María. ¿Sabes por qué? Por la imprudencia. Porque eres chismosa. No, yo no soy problemática. Porque los chismosos son problemáticos. No, no, quizás no es que seas problemática. Pero si eres chismosa. Si eres chismoso. Mira lo que dice primera de Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismoseando, y entremetidas, hablando lo que no deberían. No sé si hemos conocido personas así que van en casa y todo lo que dicen en una casa lo dicen en la otra y lo otro y lo otro y son chismosos. Ok, pero qué tal que ya no se la pasen en una casa, sino que agarren en el teléfono el WhatsApp. ¿Qué tal que ya la casa que estén visitando es de contacto a contacto? Mira, fulana de tal, tú sabes que le pasó no sé qué, y tú sabes que no sé qué, y a la otra, mira, tú sabes que la otra dijo, y tú sabes que le pasó lo otro. No, te tengo que contar una, te tengo que decir una que pasó esta mañana con fulanita y perencejita y lo otro. No, qué horrible. Y viene la otra, no, que tengo que decirte lo que pasó. Y todo el barrio se enteró nada más por la boca tuya. Qué feo. Te van a aislar como María, como Miriam. Tengo a María bien en mis labios. Como a Miriam. Te van a sacar. Vas a perder la presencia. Vas a perder la gloria de Dios. Vas a perder la presencia de Dios por estar hablando, diciendo cosas que no deberías de estar diciendo. Su comentario de ellos fue: no les parecía la mujer de Moisés porque era mujer cusita, porque era negra. Fue un comentario, pero a Dios no le agradó y la aisló, y la desechó, no la quería. Y se indignó porque estaban haciendo y hablando lo que no debían, por ser entremetidos. Entonces dice la palabra, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. ¿Cuántas veces la palabra de Dios dice que en las muchas palabras hay pecado? Cuando nosotros hablamos mucho, ya hay momentos que hay que callarse porque hay cosas que terminamos hablando que no deberíamos estar hablando. Entonces, la palabra aquí nos dice, terminan hablando cosas que no perdón, hablando lo que no deberían, hablando lo que no deberían. Cuando hablamos mucho, terminamos hablando cosas que no, porque yo dije esto, porque yo hablé esto, porque yo dije, porque comenté esto, porque yo tenía que decir esto. Cierra la boca, no te metas en chisme.
qué problemón, qué cosa tan fea es cuando realmente nosotros tenemos una Biblia en las manos, pero la lengua la tenemos más larga que una cortina de una casa. Eso es feísimo, eso es horrible. Que realmente Dios nos deteste a nosotros porque nosotros no tengamos el control de nuestros labios, de nuestra boca, de la lengua. Dice primera de Timoteo 5:13. Y también aprende a hacer, no, ya está la ley. Santiago. Ok, 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Dice, la religión tal es vana, la religión pura, insimácula, delante de Dios, el Padre de esta. El Padre Dios visitará a los huérfanos, a las viudas, esta parte no. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, engaña a su corazón. Qué horrible es que nosotros nos demos golpe de pecho, que somos los más cristianos, que tenemos más años en los caminos de Dios, que nos ponemos la Biblia, nos ponemos el vestido, la falda más larga, bien bonita, y cuando a la hora del té somos personas que la lengua la tenemos y que ella nos controla en lugar de nosotros controlarla a ella. No, vamos a la iglesia y nos sentamos a la iglesia es nada más a criticar y a señalar a la hermana, al pastor y a la otra y tú viste a la muchacha que fue hoy para la iglesia y tú viste cómo se comportó y tú viste qué dijo. No, ella me parece y tú viste a fulana y tú viste a Perense. Qué horrible, ¿verdad? Ay, no. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A chismosear? ¿A calumniar? ¿O a recibir la presencia de Dios? ¿A qué vas a la iglesia? ¿A cargarte de toda la vida de todo el mundo? ¿O a querer de que el Espíritu Santo se derrame y te contemple? No, tú sabes que el mensaje de hoy era para fulana, porque fulana, eso era para ella, porque eso es para ella. El mensaje de Dios es para todo. Mientras que tú realmente no agarres el mensaje para ti y veas que el mensaje es más para la otra, va a trabajar más en la otra que en ti. Y la palabra de Dios es para todo, porque nos confronta a todo. No, porque fulanito de tal, no, tú sabes que fulanito de tal, el pastor estaba predicando y la palabra era para él, y para ti no era. Y para ti no era el mensaje. Deja de estar chismoseando en la casa de Dios. Para la casa de Dios no se va a chismosear. Para la casa de Dios se va a contemplar. Deja de estar de intrépida, de hablando cosas que no deberías estar hablando. Deja de estar metiendo tus labios, tus palabras donde no deberías. Eso es peligrosísimo. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Tú sabes que las personas que siempre están metidas en chisme y en problemas, siempre andan en angustia. Yo me imagino a Aarón y a Miriam preocupado y angustiado cuando Dios los mandó a reunirse. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué fue lo que hice? No, y si Dios le dice a Moisés lo que nosotros comentamos, las personas chismosas siempre andan en angustia. Siempre andan con ese, ay, ¿qué va a pasar? Fulanita me está diciendo que necesita hablar conmigo porque parece que yo comenté algo de ella y no le gustó. Siempre andan en angustia, ¿sabes por qué? Por intrépidos, porque se meten donde no tendrían que meterse. Empiezan a comentar lo que no tenían que comentar. El que guarda su lengua no va a estar en angustia, pero el que no la guarda va a estar siempre en angustia. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades, tendrá consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Juan el Bautista? Por no ser prudente, cayó adentro de la cárcel. ¿Qué pasó con Miriam y Aarón? La gloria de Dios se apartó del lugar santo por sus culpas. ¿Cuántas personas realmente van a la iglesia y están en chisme, sentados, comentando
en ese momento, absorbiendo todo lo que está pasando en la iglesia para cuando salir de la iglesia comentar todo lo que pasó en la iglesia. Y es por eso que después dicen, yo no sé, porque yo no sentí la presencia de Dios. Me parece que Dios, no sé, no se estaba moviendo igual. Yo no sé porque yo no sé qué pasó hoy, porque yo creo que el pastor como que no oró mucho, porque yo no sentí la gloria de Dios igual. No serías tú que realmente apagaste la presencia de Dios en tu corazón, en ti, dentro de ti, por estar metida y estar de intrépido o intrépida en lo que no deberías. Dice la palabra de Dios, el que guarda su boca, guarda su alma. O sea, guarda su alma. ¿Por qué guarda su alma? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Inmediatamente su alma en la cárcel tuvo una consecuencia de muerte, porque realmente él tenía que saber en ese instante si debía decirle, valía la pena decirle o no valía la pena decirle. Tanto así que esa mujer se la echó de enemiga porque ella fue la que lo mandó prácticamente a que le quitaran la cabeza, la esposa de Herodes. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Y es importante qué frutos nosotros estamos teniendo a través de nuestros labios, porque pueden ser frutos malos como frutos buenos. Los frutos buenos son los que nosotros usamos nuestros labios para bendecir, para proclamar, para edificar, para un consejo, para cosas grandes, para profetizar cosas maravillosas, declaro, te bendigo, esto, lo otro. Pero también, si estamos usando nuestros labios para maldecir, para traer malos frutos, para, en lugar de estar edificando, estamos calumniando y chismoseándole la vida a todo el mundo. Cuando tú ves esta historia, eso me llamaba mucho la atención cuando el Espíritu Santo me traía a memoria. En la vida de Elí, Elí muere por la forma de que le dieron la noticia de su hijo, de sus hijos. Inmediatamente le dieron ese golpe así de que lo que había pasado con sus dos hijos. Y él cayó y murió inmediatamente. Entonces, ¿cuántas personas dicen, yo no soy chismoso, pero soy imprudente? Y cuando van a dar una noticia, quieren darle la noticia a todo el mundo, terminas como una chismosa. Terminas como una chismosa. Si tú sabes que una persona no sabe nada de algo todavía y todo el mundo sabe, deja que el chismoso haga su trabajo. Pero si tú no te consideras chismosa, no lo hagas tú, no lo hagas tú. Dice la palabra en Santiago 3, 1 al 9. Hermanos míos, no hagáis maestro mucho, hermanos míos, sí, no hagáis maestro mucho de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. No, vamos al 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque encienden un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo, inflama la rueda y la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mira lo que dice aquí más adelante. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Pero si ningún hombre puede domar la lengua, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres, que está hecho a la semejanza de Dios. Mira todo lo que nos hace entender el peligro de lo que es la lengua, el poder de nosotros dominar nuestros labios y nuestra lengua. Cuando tú lees toda esta historia y tú empiezas a autoanalizar de todo esto, muchas veces nosotros bendecimos a Dios,
glorificamos a Dios, cantamos a Dios y todo lo hermoso con nuestros labios, pero con esos mismos labios es donde nos levantamos a calumniar y nos levantamos a chismosear y nos levantamos a decir cosas que no debe ser. Es importante el día de hoy. ¿Para qué estás usando tus labios? ¿De qué manera estás usando tus labios? En mi caso, siempre le pido a Dios que me ayude a tener prudencia, a tener prudencia. Una de las cosas que yo aprendí de una pastora maravillosa que siempre la escucho, ella dice, la lengua es la única parte del cuerpo que tiene doble puerta, los dientes y los labios. ¿Por qué será? Porque es tan peligrosa la lengua que necesita tener doble cerradura. Y es importante que nosotros entendamos eso, que tengamos el dominio sobre nuestros labios, de lo que vamos a hablar, con quién nos vamos a hablar y qué vamos a decir. No es que yo voy a hablar con una persona que realmente esta persona no es chismosa y me gusta comentar cosas tampoco. Tú tienes que entender que no tienes que estar averiguando. La persona curiosa es una persona muy chismosa, porque la persona curiosa siempre quiere saberlo todo y siempre descubre cosas que no deberían. Y hay cosas que nosotros no todo lo tenemos que saber. Hay cosas que yo le pregunto a Dios y Dios no me responde. Y Dios, yo le digo, Señor, ¿será que esto y esto? Como hay cosas que ni le estoy preguntando y me lo dice. Ah, Dios es chismoso, no, sino que Dios necesita confiar en sus hijos para revelar. No, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me revele, yo quiero que Dios, escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para inmediatamente lo que Dios te está diciendo vas y correr, se lo dices a todo el mundo. Hay cosas que Dios te va a decir y te va a decir, cállate, guárdalo, anótalo en tu corazón y que nadie lo sepa. O sea, hasta con el mismo Dios nosotros tenemos que ser prudentes, ¿sabes por qué? Porque hay cosas que Dios quiere que nosotros le guardemos el secreto de cosas delicadas. Hay cosas muy delicadas que Dios a mí me ha contado, cosas muy delicadas que realmente yo las tengo clausuradas en mi corazón, porque para mí es un respeto guardarle una cosa a Dios que me la está revelando en ese momento, no para divulgarla, sino para orar e interceder. Y por eso tenemos que tener prudencia y saber cuándo decir las cosas y cuándo no decirlas, porque el mismo Espíritu te va a decir, no, no lo digas, cállate, guarda el secreto, ora, interceda por esto. Pero después el mismo Dios te va a decir, llama a fulano, te va a pasar como María y Aarón, reúnete y dile esto y esto, porque eso estuvo mal. O te va a mandar a exhortar a personas, como muchas veces, si no pierdas tu tiempo. No exhortes a esta persona porque no te va a hacer caso, porque esta persona es rebelde. Es como Caín. Caín Dios lo exhortó, le dijo y no le hizo caso. Entonces Dios siempre nos va a hacer entender cuándo tenemos que hablar, cuándo no tenemos que dar, cuándo tenemos que dar un consejo, cuándo tenemos que guardar la prudencia, porque vamos a perder el tiempo. Y es importante el día de hoy de nosotros no estar por ahí en la vida hablando cualquier cosa y con todo el mundo. Así que es importante aprender el día de hoy el peligro del chisme, porque las consecuencias de las personas que tuvieron eh, fueron muy libres para hablar y decir cosas que no deberían, tuvieron graves consecuencias. Y yo quiero que el día de hoy aprendamos que nosotros como hijas o como hijos de Dios tenemos que cerrar la puerta al chisme, porque no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y el chismoso aquí es el diablo, no nosotros. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.